Año de la Reconciliación. Mis amados hermanos, qué alegría volvernos a encontrar. Lástima que no podemos interactuar como generalmente lo hacemos presencialmente, pero el Señor tiene los planes y grandes propósitos para cada uno de nosotros, y sabemos que este retiro virtual es supremamente, superlativamente importante. Estamos llegando hasta la casa de cada uno de los creyentes, de los fieles, de los congregantes, de aquellos que están verdaderamente en búsqueda del Señor, de aquellos que han entendido que estamos viviendo un tiempo verdaderamente final. Nosotros nos tocó vivir el final de los tiempos, pero en este momento podría decir el final del final. Este día viernes ya, amanecimos con nuevas noticias mundiales, ¿verdad? Que nos dejan ver que la cosa sigue avanzando. Ya Texas ya emitió un decreto a la 1 de la mañana de hoy, en donde prácticamente entran en una especie de cuarentena. El estado completo de California, un estado tan poblado, siguió los mismos pasos, están en cuarentena, no pueden salir a menos que sea para ir al supermercado, a la farmacia. Están más estrictos que lo que aquí en Guatemala, le cuento a todos los hermanos de todo el mundo, porque aquí se dio una instrucción y la gente sigue saliendo, como que todavía no les ha caído el 20, por decirlo así, de lo delicado y grave que es esta situación. En el sur de este continente americano, hoy el primer país latinoamericano que se pone en una cuarentena absoluta con todo lo que eso implica fue Argentina. Así amaneció, quizá tal vez un poco tarde, pero eso no me toca juzgarlo a mí, yo solo le estoy contando cómo va avanzando esta situación, y Chile también sigue en ese mismo patrón. Así están los demás países sudamericanos, con algunas excepciones, ¿verdad? Esto me lleva a considerar nuevamente que podríamos estar viviendo en este momento el preludio de un gobierno mundial, de un nuevo orden mundial. Ahora, para que se dé el nuevo orden mundial, tienen que suceder varias cosas. En primer lugar, todas las naciones del planeta tienen que entregar su poderío, su autoridad, su soberanía a la bestia. Para que eso suceda, se tendría que haber manifestado la bestia con anterioridad, presentando soluciones. Recuérdense ustedes que hay una consigna de grupos élites de poder que el orden procede del caos. Esa es su consigna, ¿eh? El orden procede del caos. Entonces lo que ellos hacen es caos para después poner su orden. Y lo que nosotros entendemos que viene, escatológicamente hablando, es un nuevo orden mundial, una nueva forma de gobernar a la sociedad, a la humanidad. Usted sabe que siempre han habido evoluciones de cómo han venido los gobiernos con los humanos. Han habido gobiernos tribales, gobiernos feudales, gobiernos nacionales, reinos, imperios, república, congreso, senado, y cada uno tiene un diferente grupo de gente que les ha gobernado de diferentes maneras. Algunos regímenes totalitarios, otros digamos que democráticos. Pero, digamos, ahorita lo que tenemos en este momento, sinceramente, es como una muestra de lo que va a suceder. Porque imagínese usted que no estamos diciendo que, por favor, ojo con esto, yo no estoy diciendo que el anticristo ya está gobernando, de ninguna manera. Solo estoy diciendo, imagínese cómo estamos ahorita, que son cuestiones pretribulacionarias. En donde los gobiernos dan un decreto y ya en muchos lugares lo están imponiendo con el ejército en las calles. Entonces, imagínense que cuando el anticristo se manifieste, que la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que se va a manifestar,
es hijo de iniquidad, al que el Señor vencerá con el resplandor de su venida, ¿verdad? Y lo va a matar. ¿Cómo irá a ser? Una dictadura completa. Esto es lo que estamos viendo en todo el mundo en este momento, ¿verdad? Mucha gente, incluso muchos gobiernos se podrían aprovechar de esta situación. Congresos emitiendo leyes sin que la ciudadanía pueda decir ni pío, porque es una especie de dictadura debido a un estado de emergencia que vendría a ser lo caótico. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo. Pero para mí que este es como un ensayo, este es como un test, ¿verdad? Y que se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Digamos que me parece que en el 2015, Bill Gates empezó a decir que iba a venir en sus conferencias, que iba a venir una pandemia. Y puso una fotografía cabal idéntica a la del coronavirus. Entonces, como que si alguien ya sabía, y no necesariamente la fuente sea Dios, tampoco estoy diciendo que Bill Gates sea el anticristo, por favor no me vaya a malinterpretar, pero como que algo sabían los más millonarios del mundo o billonarios del mundo, ¿verdad? Porque no creo que él sea profeta y 5 años antes lo diga. Lo dijo cuando surgió la crisis del ébola. Por otro lado, vemos que al implementarse todas estas medidas está impactando muchos corazones en el mundo, pero se les está impactando con miedo, con miedo. El miedo es una de las formas, como ya lo hemos estado hablando, y yo quiero seguir remarcando sobre esto, porque yo no pretendo venir a darle un sermón estudiado en el escritorio o sacado de Facebook, peor, ¿verdad? No, sino lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente con lo que al mundo se le está atacando en este preciso momento es con miedo, con pánico, con terror. Es impresionante, déjeme contarle que antes de continuar con todas las cosas bíblicas que hemos estado conversando, estaba oyendo a un doctor que se llama Alfredo Miroli. Y él contaba muchas cosas, él es un especialista, argentino por cierto, y él al explicar todas estas cuestiones decía, temor prudente, sí. Y después decía, patológico terror, no. Entonces, me gustó mucho esa frase, y digo quién la dijo, ¿verdad? El doctor Alfredo Miroli, no es mía, pero temor prudente, sí, temor prudente sí, patológico terror, no. Este mismo doctor contaba la experiencia que hubo en el tiempo de la fiebre bubónica, de la peste bubónica, cómo los que se llenaron de miedo y no sabían qué era lo que estaba sucediendo, en ese tiempo, que fue en 1300 y pico, en ese tiempo los únicos que no fueron tan infectados como el resto de la población europea fueron los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos se lavaban las manos según sus normas higiénicas religiosas, la ley de las abluciones y toda esa cuestión. Entonces los judíos, incluso el Señor lo dijo, ¿verdad? Solo regresan de la plaza y se lavan. Fíjense que no era para comer solamente, sino que regresaban de la plaza y se lavaban, estaba dentro de su ley. Entonces, ellos fueron los únicos que no fueron infectados de la misma manera como fueron infectados los demás. A ellos les echaron la culpa entonces, ¿verdad? Dijeron que ellos estaban envenenando el agua y todo. Pero los que fueron infectados empezaron a hacer peregrinaciones a centros religiosos. Y mientras hacían las peregrinaciones en los centros religiosos, se flagelaban, se iban flagelando, se iban hiriendo. Y entonces iban sangrando porque se golpeaban. Y eso venía, esa fiebre bubónica venía de las ratas y de las pulgas que tenían las ratas. Entonces, mientras más sentían el olor a la sangre, más seguían y se esparció por toda Europa. Y calculan los especialistas que lo que hubiera sido una epidemia de unos 220,000 personas se convirtió en una pandemia que mató a casi la mitad de Europa. Impresionante. Pero ¿qué fue lo que ocasionó eso? El miedo. ¿Qué fue lo que ocasionó eso?
la falta de convicción genuina espiritual. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? El desconocimiento, la ignorancia. Y entonces nosotros no podemos participar de un miedo, de un terror, de una ignorancia. Tenemos que estar confiados en que el Señor algo va a hacer con nosotros y que hay cuestiones que nos hemos enfrentado durante toda la vida que han sido peores que esta pandemia. Pero repito, si vamos a tener un prudente temor, sí. Un patológico terror, no. Y es de esto de lo que yo les he estado conversando a ustedes. ¿Por qué razón? Porque les dije que el miedo había penetrado y era el primer sentimiento antagónico, negativo que había tenido el ser humano. Es el primer sentimiento que yo le llamo un sentimiento puerta, un sentimiento que le abre la puerta a otros sentimientos negativos. Dijimos que habían personajes de alto calibre que en la Biblia se nos deja ver que se llenaron de miedo. Y entonces dijimos por qué razón. Ayer estuvimos conversando esta misma temática bajo el tema de la antítesis del alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? Y les dijimos que ese es el Señor, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces el diablo, para poderlo imitar, se manifiesta igual en el principio, igual en el final. Se manifiesta. Entonces, para ir circunscribiéndome ya al tema y entrar otra vez de lleno en el mismo, aunque ya estoy en él, pues, pero me refiero a los versículos bíblicos. Primer sentimiento negativo, miedo. Último sentimiento negativo, miedo. Repito, prudente temor, sí. Prudente temor, sí. Patológico terror, no. Es importantísimo, me gustó mucho la frase del doctor Mirelli. Entonces, yo quisiera hablarles hoy de lo mismo, solamente que de otra perspectiva, y le puse a este tema, a esta parte del tema, le puse los potencializadores del miedo. Los potencializadores del miedo. Es decir, un potencializador es algo que es como un sinergismo, es como un sunergos, que agarra algo y lo potencializa a su máxima expresión. El miedo en sí ya viene a ser patológico. Hemos hablado muchas veces que está el temor, el miedo, el pánico, el terror. Entonces, el temor prudente sí, decía el doctor Mirelli, pero cuando vemos en el contexto bíblico, el temor es lo normal. Incluso dice que tenemos que aprender el temor de Jehová. El avisado debe venir el mal y se aparta. ¿Por qué razón? Por algún tipo incluso de temor. Pero es un temor prudente. Pero cuando ya se pasa a miedo, eso se vuelve patológico. Entonces, cuando el miedo se empieza a instalar, si se le añaden algunas otras cosas, se puede potencializar. Puede entrar en un sinergismo con algunos otros sentimientos y o actitudes que tenga el hombre, el humano, y entonces va a terminar en un terrorismo que lo puede llevar a cometer locuras, pero de las más aberrantes. Entonces solo déjeme recordar, ya no predicar de esto, porque esto ya lo dijimos ayer, cuando me tocó el privilegio de dirigirme a ustedes, pero déjenme recordarles que dentro de los potencializadores del miedo está lo que le sucedió a Adán. Adán, desobediencia, se le potencializó el miedo. Zacarías, costumbrismo, se le potencializó el miedo. Isaac, y le estoy hablando de gente que no es cualquier tipo de gente, desde luego, ¿verdad? Le estoy hablando de héroes de la fe. Isaac, por medio de Isaac iba a venir la promesa, le dijeron a Abraham. Isaac, el potencializador del miedo, en el caso de Isaac, fue el egoísmo. Saúl es un caso que hay que estudiar durante toda su vida, ¿verdad? Para ver cuáles son, porque él no solamente tuvo temor una vez, y ya lo vamos a ver más adelante. Saúl, las voces ajenas a Dios.
el siervo malo y perezoso de Mateo 25, el potencializador fue prejuicios contra su autoridad. Ya lo explicamos, solo estoy recopilando algunas cosas para poder continuar. Lot, el potencializador de Lot fue la incredulidad. Impresionante, ¿verdad? Porque la incredulidad al final de cuentas es el enemigo de la fe, obviamente. Y la fe es la certeza. Entonces, si la fe es la certeza, la antife tiene que ser la incertidumbre. Moisés, el pecado escondido, le potencializó su miedo. Jeter, su inmadurez, le potencializó su miedo. Y Saúl, que ya lo mencionamos en el número 5, me parece, o 4 de la lista anterior, su inseguridad cuando vio que había un líder del calibre de David. Pero yo quisiera continuar con este versículo y pues quedarme aquí un momentito para hablar. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Déjeme leerle, estábamos en primer libro de Reyes, vamos a ver, capítulo 19, verso 3, pero yo le quiero leer desde el verso 1, para que usted recuerde, porque yo sé que usted conoce esta historia, pero para que la recuerde de quién estamos hablando. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Mire, no hay que abrir los WhatsApp de Jezabel, hombre. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses. Hermano, sí, impresionante. Si los dioses de la Jezabel ya los había derrotado Elías en el Monte Carmelo. Pero mire, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas, o sea, 24 horas, yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Vaya, pues, tremenda la Jezabel, ¿ah? Pero el plan de Dios para Elías no era ese, porque Elías todavía está vivo. Así que a Jezabel le fue feo, muy feo, y se ató con sus labios. Pero el versículo que yo le leí, en donde él tuvo miedo, está acá en el verso 3, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Ok. Aquí tenemos una cantidad de material extraordinario para analizar qué le potencializó o qué factores le potencializaron el miedo a un hombre del calibre de Elías. La Biblia dice que nosotros somos hombres semejantes, con pasiones semejantes a las de Elías. Ahora, esto nos está poniendo a la par, tal vez no de la fe ni de las hazañas del hombre pero sí de las pasiones que él tenía. Y dentro de esas pasiones, como le repito, la puerta de esas pasiones era el sentimiento negativo llamado el miedo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, una de las cosas es que el miedo, fíjese qué interesante, el miedo lo llevó a desear la muerte. Si lo que le tenía miedo era la muerte. Y ahora se va al desierto y le dice: mátame, ya no quiero vivir. Pero ¿y no venía huyendo de la muerte, pues? Porque lo que le dijo Jezabel es: mañana te mato. No pasan 24 horas sin que yo te mate. Y él se va a causa del miedo y en el desierto le pide a Dios que lo mate. ¿Por qué no regresó con Jezabel y le hubiera dicho: va, aquí estoy, pues, mátame? O sea, es ilógico. El miedo lo inutiliza a uno. El miedo hace que uno cometa errores garrafales en la vida. Uno a veces toma decisiones por miedo.
Y no debe de ser así. Nosotros somos hijos de Dios, debemos de parar eso, porque Jesucristo, ya lo dijimos, lo hemos repetido incesantemente y yo no me voy a cansar de decirlo. Jesucristo vino en carne y sangre y derrotó al diablo y le quitó el imperio de la muerte. El que tiene las llaves de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. No es el diablo, ni es el coronavirus, ni es la pandemia, ni son las bombas nucleares, ni es nadie. Es Jesús, es el que va a decidir quién se encuentra con él personalmente en el paraíso o quién él se le manifiesta aquí en la tierra. Pero no va a pasar absolutamente nada que el Señor Jesucristo no permita. El diablo no anda suelto. Óigame bien lo que le estoy diciendo. El diablo está sujeto a Dios. Le tiene que pedir permiso a Dios, en todas las cosas, en todo. Le tuvo que pedir permiso a Dios para matar a los hijos de Job, le tuvo que pedir permiso a Dios para quitarle la prosperidad a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios para querer destruir a Dios, y Dios le dio permiso hasta cierto punto, le dijo, su alma no la tocas. Así que el diablo no es independiente, como muchos hermanitos quieren ser independientes, ¿verdad? El diablo a veces está mejor que ellos porque el diablo le pide permiso a Dios. Bueno, pero no me quiero meter en ese lío porque ahí ya estaría seria la cosa. Entonces, miremos, ¿de dónde provino el potencializador del miedo? Déjenme no elucubrar, pero sí contextualizar cuando vemos todo lo que él está diciendo. Le tuvo miedo a una potestad femenina. Usted sabe que espiritualmente hay potestades masculinas y femeninas. La iniquidad es una potestad femenina. La iniquidad, la maldad, son potestades femeninas. El diablo es una potestad masculina. Es definitivo, según la Biblia, Entonces, él, cuando Jezabel, que es la representativa de ese tipo de potestad, lo amenazó, después de la gran victoria que él había tenido, porque era una grandísima victoria la que había tenido realmente, él tuvo miedo. Y después, cuando está en el desierto, él dice, no soy mejor que mis padres. Entonces aquí es en donde yo empiezo, repito, no a elucubrar. ¿Qué habrá pasado en la casa de sus papás? ¿Por qué en ese momento él está confesando que él no es mejor que sus padres? ¿Qué había en la mente de él antes de esa situación? ¿No será que él pensaba, juzgaba a sus padres? ¿No será que él juzgaba a sus padres? Y decía, no, mi papá fue aquí, no, mi mamá debería de haber hecho tal cosa, no. Y siempre, él era el que sabía lo que su mamá, como hijo, él era el que sabía lo que su mamá o su papá tenían que hacer. Pero cuando ya era grande, cuando se enfrenta a la vida y a las situaciones que se dan precisamente en la vida, él se da cuenta que aquella infancia le había causado serios problemas. Y dentro de ellos estaba el miedo a las potestades femeninas. Entonces, cuando Jezabel alza la voz, él tiembla. A él no le temblaron ni el pulso, ni la voz, ni la garganta, ni las piernas cuando se enfrentó con Acab. Cuando él se enfrentó con Acab, y Acab le dijo, pareciste tú que turbas a Israel. Él le dijo a Acab, ¿no soy yo el que turba a Israel? Eres tú y todas las prostituciones de tu mujer Jezabel. Y usted no le tenía miedo al hombre, pero le tenía miedo a la mujer, a esa potestad. ¿Por qué le tenía miedo? Porque seguramente él había vivido, transicionado en un hogar en donde quien llevaba los pantalones era la que tenía que llevar las faldas. Yo creo que ese es un potencializador del miedo. Y que nosotros, padres, madres, al decir padres debería estar involucrando la palabra madre también, pero lo voy a decir por aparte por lo que quiero decir a continuación. Papá, mamá e hijos debemos de saber cuál es exactamente el papel que nos corresponde en casa. Cuando una madre desautoriza a la cabeza de la casa,
Cuando una madre desautoriza una orden racional, desde luego, que dio el padre, sea esta X o Y, él está dando lugar a esa potestad femenina llamada Jezabel. Y eso le va a dejar incubado en el corazón del niño una especie de caldo de cultivo para cuando venga el miedo. A veces nosotros cuando no podemos, fíjese qué interesante, a veces nosotros cuando no podemos dirigir una situación, cuando no podemos gobernar o sojuzgar una situación, caemos en la tentación de recurrir al miedo. Caemos en esa tentación. La madre que enfrenta al hijo por X o Y razón en ausencia del padre, le mete miedo. Cuando venga tu papá, vas a ver lo que te va a pasar. Si ya le metió miedo al muchachito para poderlo gobernar, para poderlo aplacar, eso, perdón, pero no debería de ser así. Debería de ser más congruente la mamá de lo que dice con lo que hace, porque una de las cosas que suceden ahí es que le dice 10 veces te voy a pegar. 10 veces, es más o menos como, a veces me da risa que estoy en algún aeropuerto y entonces empieza a vocear. Los pasajeros del vuelo 589, esta es la última llamada. Si no procede a abordar en este momento, retiraremos el equipaje del avión y perderá el vuelo, sin reintegro. Vale. Esa era la última llamada. Al ratito, los pasajeros del 500, el mismo anuncio. Y la vez pasada, créame, conté 8 veces el mismo anuncio. O sea que hubo 8 últimas llamadas. Y entonces me dio risa, iba con un hermano y le digo, esto no se les entiende nada a vos, porque dijeron que era la última llamada, ya hubieran bajado las valijas del cuate y se van. Y así aprenden, ma. Pero a veces eso pasa en la casa. Te voy a pegar, haces eso y ve, ahí vas a ver. Y se lo dice 1, 2, 3, 4. Y el patojo sabe que es un bluff, que es una amenaza. Perdón, pues en el lenguaje coloquial, que perro que ladra no muerde, dicen por ahí, ¿va? Entonces recurren al miedo. Vas a ver lo que te va a hacer tu papá. Él sí. Le meten en la mente que la Llorona, que el sombrerón, que la calle donde tú vives, y ahí están. Y el corazón del hombre, es que esto es una cosa inexplicable. Al corazón del hombre le gusta el miedo. Porque si no fuera así, ¿por qué se van a los deportes extremos? ¿Por qué se suben en un paracaídas o parachute, dicen, y se suben y van volando? No necesariamente por sentir el aire pegándole en su rostro, sino que por la emoción. Porque se han accidentado grandes deportistas con deportes extremos, porque les gusta el temor, el pánico, el miedo. ¿Por qué tienen éxito las series y las películas de miedo, de terror y de suspenso? Y la gente paga por ir a ver una de esas películas, como que le gustaría eso. Entonces, esos ahorita, aunque tienen miedo, están felices, porque gratis se los están dando. Pero eso le va a hacer mucho daño. Pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, el miedo tiene que huir de tu mente, de tu corazón, porque el miedo es la antítesis de la fe. Tener miedo es como decirle a Dios, no te creo. Tú prometiste que me ibas a guardar, pero no creo que seas suficiente para guardarme. Y si Dios decide que ese mentado coronavirus viene y le pegue a alguien y se lo lleve, ¿qué? Si vivimos, para él vivimos. Mire, yo no soy de acuerdo con aquellos que le tratan de vender la idea a todas. No te va a pasar nada, plaga no va a tocar tu morada. Por favor. Y no tenemos hermanos que les da gripe, que les da Alzheimer, que les da cáncer, que les da... Y entonces, ¿cómo ahí que no tocó la plaga?
No, debemos ser congruentes. El apóstol Pablo lo que dijo fue, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El mismo apóstol Pablo dijo que para Él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. No le tenía miedo a la muerte porque en Hebreos capítulo 2 el Señor mató a la muerte. Le quitó su arma preferida, que es el miedo. Pero, claro, el miedo está siendo utilizado en este momento, y repito, porque es un test para lo que viene, que va a ser el nuevo orden mundial. Y no le estoy hablando de esto para meterle miedo. ¿Por qué no le estoy hablando de eso para meterle miedo? Pues muy sencillo, muy sencillo. Porque hay una esperanza que se llama Jesucristo, que se llama manifestación, que se llama rapto, que se llama parusía, que se llama arrebatamiento, y que Dios prometió y dijo, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los vivientes que hemos permanecido seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos, y así viviremos con el Señor para siempre. Para siempre. Entonces, si creemos en esto, ¿por qué podríamos estar temblando con miedo de una situación de esta naturaleza? ¿Temor prudente? Sí. El pánico, el otro que mencionaba el doctor Mirelli, no. Ese no. Yo creo que debemos de cerrarle nuestra puerta al miedo, pánico, al terror, y el temor prudente, pues ahí está. Entonces el potencializador acá fue en la casa mal manejada. Entonces solo una cosita más en esta cuestión que les quiero decir. Y voy re bien de tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Todavía tengo algunos otros personajes que decirle para ver los potencializadores del mismo. Pero una cosita. ¿Qué le estás ministrando a tu hijo? Porque todos los hijos se quedaron en casa. Hay que hacerles conciencia con el temor prudente, que no pueden salir porque hay una contaminación, que es un virus altamente que se contagia altamente, pero que si nos guardamos y vamos a ser prudentes y vamos a seguir las indicaciones sanitarias, higiénicas que ha dado el gobierno, pues en el nombre del Señor vamos a estar bien. En caso de que viniera, de todos modos, el Señor es poderoso y vamos a estar bien. Pero ¿qué es lo que le estamos trasladando? El miedo. Mire, déjeme contarle una cosa. Yo vengo de una época extraordinaria. Nací el siglo pasado igual que la mayoría de ustedes. Solo los que tienen 20 años para abajo no pueden decir que son del siglo pasado. Yo soy del siglo pasado. Ay, ay, ay. Viví no sé cuántos golpes de Estado. Que le daban golpe a Idígoras, que a Peralta Zurdia, que no sé cuánto, que por aquí. Que viví los triunviratos y los golpes de... Toda esa cosa la vi. Me recuerdo cuando era un niño... había un avión que se llamaba el Sulfato, no se llamaba así, toda la población le puso sulfato, así le puso, el sulfato. Y el sulfato es un laxante, es decir, a alguien se lo toma y le da unos efectos indeseables, ¿verdad? Que ya usted me entenderá cuáles son. Entonces, por eso a ese avión le decían el sulfato, porque cada vez que se levantaba el avión, bombardeaba o baleaba, aunque prácticamente estaba batallando contra otros militares, no contra la población, pero toda la población les daba el efecto indeseable, que le dio a mucha gente ahora que lo único que compró fue papelito y letra. Bueno, eso es otra cosa. Entonces... no pasó nada, pero yo me recuerdo que nosotros nos escondíamos debajo de la cama. Imagínese usted, ¿qué va a hacer una cama toda rascuache para un bombazo o una bala de ametralladora de avión que es de este pelo? Pero el pánico, el miedo,
es irracional. Claro, yo era un niño y no conocía al Señor Jesús. Quizá si lo hubiera conocido desde ese tiempo, mi percepción hubiera sido distinta. Pero ahora ya no soy un niño. Ahora tampoco soy un viejo, no se mande. Pero soy un hombre maduro que ha entrado en una época hermosa en la cual yo le decía a los hermanos de la iglesia, me asombra que hayan gente que tal vez ni siquiera son cristianos y que puedan hacer poemas así como el que hizo Amado Nervo diciendo: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y él lo dice al empezar el poema: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza faída, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Y él dice: cuando yo sembré rosales, pues coseché siempre rosas. Como quien dice, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces ahora nosotros estamos acá. Si esta pandemia pasa, y yo hago mi cálculo de cuántos años tengo en este momento, y la Biblia dice que los más fuertes 80, dice, pero Dios puede alargar esos periodos de vida también, ¿verdad? El que honra a padre y madre, sus días se alargarán en la tierra. El que diezma, sus días se alargarán sobre la tierra, porque no está sembrando, no está depositando dinero, sino que para obtener ese dinero tuvo que poner vida. Así que lo que pone en el alfolí es vida, y lo que el hombre sembra, eso también segará. Y así hay un montón de cosas que la Biblia dice cómo se puede alargar la vida, la existencia. Pero si nos quedan, ¿qué? 5 años aquí en la tierra, o 10, o 15, o 20... ¿cuál es el problema si tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿O crees que siempre vas a vivir teniéndole miedo a la muerte? No, pero si Cristo ya la derrotó en la cruz del Calvario. Esta es una situación que pasó. Nos vamos a sujetar por el temor prudente y por amor también a la gente, porque podría ser que uno estuviera contagiado y se lo pase a otro. Así que por eso incluso no estamos haciendo cultos presenciales. Desde que esta orden se dio, nosotros suspendimos los cultos y solo llegó la gente que necesariamente tenía que llegar para la alabanza. Hoy estamos poniendo alabanzas pregrabadas para proteger a los hermanos de la alabanza, que se queden en casa adorando. Me han enviado videos, hermanitos, desde su casa, sus hijitas danzando en short porque no llevan su uniforme, y ahí danzando en la sala de su casa. ¿Sí? Y sí, creo yo que es el verdadero espíritu que deberíamos estar teniendo. Bueno, pero entonces, casa. La casa puede ser un potencializador de la paz, de la tranquilidad, del reposo o del miedo. Tú escoges. Permíteme que me tome mi traguito de agua. Voy bien, tengo todavía unos 15 minutitos para hablarles. Pero les quisiera avanzar más. Solo antes de avanzar, no temas. No temas. Iglesia del Señor Jesucristo, a nivel mundial, la Biblia dice que en la litera de Salomón va protegida la novia, y que los que están alrededor son 60 valientes, son 60 giborim. Esos son los ministros del Espíritu que llevan su espada sobre su muslo para proteger a la iglesia. Y Dios para eso nos dejó, para bendecirles y para cuidarles. No temas, no estás sola. Como decía el hermano Tito en su ministración, si te metiste en deudas y ahora no estoy trabajando, ¿cómo hacer para pagarlas? Tranquilo, algo va a hacer el Señor. Si Él tiene todo en su mano, si hay algún pastor que se metió a comprar un terreno porque quería para levantar una iglesia para el Señor, no te preocupes. Si la iglesia es del Señor, Él se va a hacer cargo. Ahora, si lo que querías era ampliar tu reino, entonces sí, la cosa va a estar seria. Pero aún así, Dios es misericordioso, nos enseña una lección y nos saca del embrollo, ¿verdad? Así que a mí me dan ganas de decirles cuántos dan gloria a Dios o denle un aplauso, Señor, pero como no lo voy a oír hasta aquí, mejor ni se los digo. Quiero pasar al siguiente personaje. No sin antes repetirle: no temas, el Señor Jehová está contigo. Muy bien. Ahora le voy a hablar de un hombre que de veras
Es extraordinario este señor. Mateo capítulo 14, verso 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Todos sabemos quién es. El único humano, además del Señor Jesucristo, que caminó sobre las aguas. Su nombre, el apóstol Pedro. No hay ningún otro reporte en la Biblia de otro que haya caminado sobre las aguas. ¿Se hundió? Sí, pero caminó. ¿Se hundió? Sí, pero el Señor lo metió de regreso caminando. Pero yo quiero que juntos, sin juzgar a Pedro, porque por lo menos yo no he podido caminar sobre las aguas, así que si yo me pongo a juzgarlo y a decir qué falta de fe, qué falta de aquí, él bien podría decirme, camina 2 metros sobre el agua, pues. Y entonces ahí me bajaría de la moto. Así que con mucho respeto al apóstol Pedro, quiero analizar algunas cosas. Él tuvo el ímpetu. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor dio la orden, ven. Esa palabra le sirvió como un puente sobre el cual ese ven empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a funcionar un milagro precioso. Nosotros vivimos de los milagros de Dios. La vida es un milagro de Dios. La vida nuestra como humanos es frágil, es muy frágil. Miren, un microbio le puede echar a perder. Una caída en una cáscara de banano y se echó a perder la vida de alguien. Un trombo pequeño que se le ponga en una arteria del corazón y le da el patatús. Nosotros tenemos una vida frágil, pero en Dios esa vida es poderosa. Entonces, la vida es un milagro. El nacimiento es un milagro. Cuando tú naciste, eso fue un milagro. Has llegado hasta la edad que tienes y nunca te ha faltado nada, porque Dios ha sido grande. Tu vida ha sido un milagro. Y si Dios te ha bendecido anteriormente, te va a seguir bendiciendo. Esto quiere, en parte, Ebenezer quiere decir roca de ayuda, pero la frase pronunciada por el profeta Samuel fue, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero no quiere decir que de aquí en adelante ya no. No, lo que quiere decir es, hagamos un recuento, hagamos un inventario. Todas las cosas que hemos hecho, siempre nos ha ayudado Jehová. Por eso es que David se llevó la espada de Goliat cuando ahí tienes algún arma aquí, le dijo el sacerdote allá de Nob, y le dijo el sacerdote, son la espada de Goliat. Y esa era una espadona bien grande, si era de un gigante, y David le dijo, ninguna mejor que esa. Le iba a pesar jalarla en todo el camino huyendo de Saúl. Pero mientras más le pesaba, más se recordaba cómo pesa esta espada. Es que el gigante que la llevaba era enorme. Y Dios lo mató por medio de una piedra que puso en mi mano. Si Dios me ayudó con Goliat, no me va a ayudar con esto. Si Dios te sacó de la varicela, la viruela, la poliomielitis y no te moriste del accidente cuando te estabas ahogando y te salvó Dios, también te puede salvar de este corona, no sé qué. Así que él empezó y cuando vio, tuvo miedo y se hundió. Entonces el miedo hunde. Pero aquí el potencializador, ¿cuál sería? El potencializador del miedo es ver las circunstancias que nos rodean. Yo estoy bien, voy caminando sobre las aguas. Siempre me da gripe y hoy ni estornudo. Y de repente empiezas a ver que fulano y que la esposa del primer ministro de Canadá, pero si está hasta el Canadá, que la primera dama de no sé dónde y de España, la esposa del presidente de España dio positivo en coronavirus, que Tom Hanks tiene, pero si esos viven lejos de donde tú estás, porque te vas a poner a ver toda esa situación sabiendo que vas caminando sobre las aguas. Confía en Dios. Confía en Dios, confiemos en Dios. Él es bueno, Él es poderoso. Y repito, en caso de que diera, algunos especialistas dicen que es prácticamente más dañino y nocivo un catarro de los que generalmente dan en la época de catarros en los dos extremos del continente, que sería en el norte,
es en su invierno, ¿verdad? Que ya sabemos que empieza en diciembre y continúa en enero, febrero, marzo. Y en el sur, que le viene ahorita. Ahorita están en una especie de otoño y ya les viene el invierno. Y siempre, año tras año, tiene una cantidad de gripe. Entonces, que mata más gente de lo que mata este virus. Pero entonces, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no se dan ni la mano? Pues tenemos que cumplir las regulaciones y, como ya le dije, no solo cumplirlas, sino que por amor a los demás, que también puede ser que tengan un miedo tremendo. Muy bien, algunos que también se la llevan de Juan sin miedo, pero son irresponsables. Por eso, repito esa frase que se le oía al doctor Miroli, no me recuerdo cómo se llama. Temor prudente, sí. Creo que por aquí tengo la frase, hasta la apunté. Prudente temor, sí. Patológico terror, no. Y me uno a esa frase. Prudente temor, sí. Patológico terror, no. Bueno, sigamos entonces con el apóstol Pedro. El apóstol que fue dedicado por Dios a los judíos. Se hundió porque tuvo miedo. Más adelante volvió a tener miedo, si ustedes se recuerdan. Más adelante, una muchachita le dijo, tú eras de ellos, tú eres del discipulado de ese nazareno. Y él tuvo miedo, otra vez tuvo miedo. Y al tener miedo dijo, no, yo ni lo conozco. O sea que el miedo puede llevarlo a uno a la mentira. No, si tú eres, no, yo no soy. Y ya juró. Entonces, no, pero si hasta hablas como ellos, entonces ya maldijo. Entonces primero negó, después juró y después maldijo. Mire hasta dónde, es decir, apostató. El miedo hace que la gente pueda apostatar. No puede ser. El miedo en el nombre de Jesús es quitado en este momento de nuestra mente, de nuestro corazón. Y aunque vivamos en prudencia, aunque nos pongamos la mascarilla, que en algunos países le dicen barbijo, y nos pongamos esa cosa, aunque nos pongamos y bien haremos en lavarnos las manos aún antes y después. Bien lo haremos, pero hermanos, yo me recuerdo que antes de sentarme a la mesa, a mí me preguntaban, cuando estaba mi mamá en casa, decía, ¿ya te lavaste las manos? No nos dejaba sentarnos sin habernos lavado las manos. Pues esa es una costumbre que deberíamos de tener siempre. Lo que pasa es que algunos patojos se entran en aquel tiempo, ¿verdad? Jugar cincos y poníamos la cuarta así en el piso. Se imagina cómo quedaba la mano ya negra y así. Y después agarrar la comida. No, nuestros padres que eran sabios y habían sido educados a lavarse las manos, patojo, y bien lavadas, con jabón. Y yo me recuerdo que después supervisaban las toallas, porque cuando la toalla quedaba negra quería decir que no nos habíamos lavado bien, y una buena reprimenda. Gloria a Dios. Entonces, sigamos aquí con otro. Vamos a ver, ¿cómo voy de tiempo? Padre Santo, tengo solo 4 minutos, tenemos que aprovecharlos bien, por favor. Entonces, vamos a ver, me voy a saltar muchos de los que tengo acá. Es que hay, Dios mío, Dios bendito, y después voy a agarrar los demás, pero como ya solo tengo 3 minutos. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 29. Cuando informaron al rey Salomón, Joab se ha refugiado en la carpa del Señor y está al lado del altar, o sea, en la tienda del Señor, en el tabernáculo del Señor, y está al lado del altar. Salomón mandó decir a Joab, fíjese qué interesante, cómo le preguntó, ¿qué motivo tienes para refugiarte junto al altar? Y Joab respondió, tuve miedo de ti y fui a refugiarme junto al Señor. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, con esta orden, ve y mátalo. A ver. Estaba pidiendo misericordia. Se agarró de los cuernos del altar
Entró en el templo de Dios y se agarró de los cuernos del altar para clamar misericordia. Pero cuando le descubre la intención de su corazón, le dicen, es que tuve miedo de ti. Entonces, como tuvo miedo, mátenlo. Él no estaba buscando, la misericordia no se puede buscar con miedo. Tendríamos que botar el miedo, decir, Señor, por eso es que la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios y hallaremos ayuda para el oportuno socorro. No dice, acerquémonos con miedo. No, ahí dice, acerquémonos confiadamente. Y este hombre, Joab, se acercó con miedo porque él sabía la clase de joya que había sido. Él sabía el sinnúmero de cosas negativas que había hecho en contra del padre de Salomón, es decir, David. Él sabía perfectamente, estaba lleno, él había sido un criminal, él era un guerrero, indiscutiblemente, él era un valiente, él era un giborín, pero él también había hecho cosas terribles que las tenía en su corazón. Entonces ahora no podía pedir misericordias porque tenía miedo. Él creyó que le iba a funcionar el amuleto. Él creyó que le iba a funcionar el amuleto de los cuernos. Porque mire, cuando uno no tiene fe verdaderamente, lo que tiene es un amuleto. Al final de cuentas. Entonces se agarró de los cuernos del altar. Aquí me va a bendecir el Señor porque me van a perdonar porque tengo miedo. Es lo que tenía que vencer primariamente. Era el miedo. Hermanos amados, todos estos días yo he estado predicando de esto desde diferentes ángulos. ¿Por qué razón? Porque lo que nos ha tocado vivir nadie lo ha vivido jamás antes. Nadie, nuestros maestros de Biblia, nuestros maestros de escuela dominical, nuestros discipuladores, nuestros pastores, nuestros apóstoles, nuestros profetas, nadie lo ha vivido. Nos tocó vivirlo a nosotros. Eso puede causar cierto temor. Es como que si usted se enferma en un país en donde ni siquiera conoce dónde está la clínica de especialidades tal, puede estarle causando un cierto miedo. No conoce a nadie, tiene que llegar a la consulta externa, no tiene una palanca, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esta situación nos sorprendió de esa manera, pero no quitemos los ojos del arca de la presencia de Dios. Él nos guiará. Yo quiero hacer una oración para bendecir a todas las personas que están al alcance de mi voz. Yo sé que el Señor habrá de traer una bendición grande. Es por eso que hemos hecho este retiro. Gracias a Dios no interrumpimos nuestros retiros. Podríamos decir que este era el primer año donde no íbamos a hacer retiro. Pues no. Es el primer año donde lo hacemos virtual con todo nuestro corazón, y los de la misión que se quieran adherir, vengan y júntense en esta plataforma grande. Los que quieran seguir saliendo en sus propios cultos o reinos, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Ese será su problema. Ahí se va a ver también quiénes son los que están verdaderamente bajo cobertura y quiénes son los que quieren hacer algo. Aunque entiendo, entre paréntesis, que hay algunos hermanos que por necesidad se han tenido que salir parcialmente para dar información de sus propios países que les está llegando el gobierno y cuáles son lo que van a ser las determinaciones que van a seguir. Pero espiritualmente aquí estamos, aquí se han venido los apóstoles, aquí hemos estado trabajando y así lo vamos a hacer. Ya el domingo cada quien regresa para sus iglesias y a sus estudios y a seguir predicando, porque no debemos de parar. Y hagámoslo por este medio, desde luego. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias porque nos permite siempre juntarnos, siempre reunirnos. Bendito Padre Celestial, cuánto te amamos y te lo agradecemos, Papito Santo. En el nombre de Jesús, envía un espíritu de paz sobre cada uno de los hogares. Tú nos has enseñado que en cualquier lugar en donde nos reciban y nos abran las puertas, la palabra que tenemos que ministrar es paz
a vosotros. Y si ahí hay un hijo de paz, nuestra paz quedará en ese lugar. Esta gente me ha abierto las puertas de su casa. He entrado a su alcoba, he entrado a su comedor, he entrado a su sala, he entrado, Señor, a la intimidad de su hogar. Me han abierto las puertas y según el mandato bíblico yo pronuncio paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y los hijos de paz reciben en el nombre de Jesús la paz del Señor, ministrada por su Espíritu a través de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones y nos seguimos viendo en este maravilloso, precioso retiro. No sé a quién le toca después de mí. Creo que al apóstol Harold Herrera con un mensaje poderoso de la palabra también. Y Dios les bendiga. Me despido. Año de la Reconciliación.